Hoy es 8 del 6 de 2013. Bueno, Padre, venimos para de trono de gracia, para dejar todos nuestros pecados, pedir perdón por los pecados, ser limpiado por la sangre de Cristo, que nos ensuciamos las manos, los pies, y poder terminar esta Confesión de Londres 1686, capítulo 26 de la Iglesia local. Pido ser guiado por su Santo Espíritu y por su Santa Palabra. Y vamos a terminar el día de hoy, capítulo 26, que vimos que era de 15 párrafos, era largo, entonces yo lo decidí dividir en toda esta semana en varios capítulos, en varios párrafos. Ahora vamos a hacer del párrafo 11 hasta el 15. Y vamos a ver los otros predicadores en la iglesia local. No olvidemos que estamos viendo, ya no sé si están siguiendo, más lo que pertenece a esta iglesia, que tienen que saber estas cosas, porque viene alguien y le pregunta, ¿cómo es el gobierno de la iglesia en su iglesia? Y te dicen, le voy a llamar pastor. No, porque si pertenecen a esta iglesia, creo que por lo menos deben saber lo que se cree en esta iglesia, lo que dice nuestra confesión, si no solamente dijeron solamente un mero sí, nada más con la cabeza y yo prediqué que soy el anticristo y siguieron sí. Entonces, hay que no solamente solamente escuchar así nada más, tiene que entrar bien, tenemos que saber estas cosas porque son las doctrinas que creemos nosotros en esta iglesia. No es que nosotros nos basamos sobre estas doctrinas, creemos esto que lo que dice las escrituras y lo tenemos como una confesión, pero eso no es algo que nosotros tenemos arriba de la palabra de Dios, siempre tenemos las escrituras, pero debemos saber cómo es el gobierno de esta iglesia, cómo se maneja esta iglesia. Entonces lo que debemos saber por lo menos eso. Y vamos a ver otros predicadores en la iglesia local. ¿Por qué digo esto? Porque el párrafo 11 toca esto. ¿Qué sucede? Que muchas iglesias no se encargan de preparar predicadores porque generalmente tienen muchas excusas. Y ahora vamos a ver lo que dice la confesión sobre esto, ¿no? Por supuesto que hay ciertos requisitos también, ¿no? Para esto. Pero la confesión dice así: aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicado a la predicación de la palabra, sin embargo la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia pueden y deben desempeñarla. Sobre este tema no hay mucha discusión. La base bíblica es 1 Pedro 4:10, dice que cada uno según el don que ha recibido ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el versículo 11 de 1 Pedro 4:11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, da para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿de qué se trata la confesión en este capítulo 11? Enseña que la responsabilidad son de los pastores o los ancianos de las iglesias. ¿Cuál es el oficio de estar dedicado a la predicación de la palabra? Cuando vemos, cuando se tenía que servir las mesas, ¿qué dijeron los apóstoles? Que se levantaran diáconos porque ello era que le pertenecía orar y predicar la palabra de Dios. Lamentablemente, como siempre digo, los pastores les gusta andar viajando, yendo de acá para allá, ir para otros lados, y no se dedican, no les gustan hacer multifunciones dentro de las iglesias, hacer de todo. El pastor fue llamado a orar y a predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Que no solamente algunos por ahí quieren tomar solamente el púlpito para ellos nada más y no le dan la oportunidad de levantar titos, de levantar timoteos, dejar una generación. Por eso el pastor debe saber los dones, debe estar mirando y por supuesto aquello, ya hablamos una vez una serie de los dones, cómo saber descubrir tu don en el canal nuestro que tenemos de ahí. Algunos si está interesado que se fije ahí, ahí tenemos sobre los dones, cómo saber. Pero el pastor debe darle la oportunidad a aquellos que puede ver que Dios le ha llamado y esa persona, por supuesto, si chico no va a saber desarrollar su don. El pastor tiene la responsabilidad de ayudarlo a que aquellos que también son llamados por el Espíritu Santo y que sean aprobados, o sea, aprobados también por la iglesia, porque la iglesia reconoce eso, son aprobados, que el Espíritu Santo lo está llamando, ayudarlo a que ellos crezcan, darle la oportunidad que expongan un tema, para que ellos puedan estar creciendo también, porque así dice la palabra, que cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros.
como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si esta persona ha recibido el don, pero todavía está creciendo y nadie lo ayuda, ¿cómo va a saber? Entonces los ministros deben ayudarlo a que esta persona pueda administrar, pueda dar, o sea, aquel don que ha recibido a los otros, pero para que él pueda crecer, ¿no? Y de eso se trata de la predicación. Y para eso, por supuesto, el pastor debe estar observando, ¿no? O sea, yo me acuerdo, voy a tocar algo por arriba, nada que ver, o sea, por supuesto, lo que es de la iglesia, pero me acuerdo que cuando pertenecía, o cuando antes yo estaba, ahora no hago más, ¿no? Pero en una época, cuando practicaba, ¿no?, las artes marciales chinas, en el Kung Fu, uno como instructor, como maestro, sabía qué animal podía usar la persona. Por supuesto, si la persona era muy grande, o muy gorda, muy obesa, yo no le podía decir, vos podés hacer el estilo de la grulla. Porque por supuesto, por el cuerpo que tenía, por supuesto sé que no tenía la capacidad de poder moverse con la gacela y la agilidad de una doncella como la grulla. Y si yo sabía que era fuerte y tenía la habilidad, entonces se podía decir que esta persona puede tener la habilidad del tigre. Porque veía también no solo la fuerza, otras destrezas, cómo se movía. Pero el pastor tiene que saber, si tiene el Espíritu Santo, tiene que saber qué dones, por lo menos tiene que tener la idea, ver. Y esto para hablar mucho, en el canal nuestro, o sea, cómo desarrollar los dones, o sea, cómo saber qué don espiritual tiene, ¿no? Y tiene que estar probando, la iglesia le tiene que dar oportunidad, y bueno, pero no me da tiempo para hablar un poquito, porque ya hablamos mucho de esto cuando hablamos de los dones. En el párrafo 12 dice así, vamos hasta el 15. El párrafo 12 dice: todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales, cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo. Entonces, ¿qué vuelvo a hablar acá, a nombrar de la iglesia? No sé si esto lo nombramos en el párrafo 5, por ahí no me acuerdo bien si creo que lo nombré en el párrafo 5, esto pero ya lo habíamos tocado. Si volvemos para atrás ya lo habíamos tocado. Entonces todos los creyentes, o sea, incluso los que están escuchando en esta iglesia acá, están obligados a unirse a iglesias locales. Tienen la obligación, no de decir, no, yo voy de vez en cuando, por ahí, no, es la obligación de unirse al cuerpo de Cristo cuando y donde tenga oportunidad de hacerlo. Una iglesia bíblicamente bien constituida. Y son admitidos a los privilegios de una iglesia, ¿no? O sea, ya sabemos, la Santa Cena, la participación adentro, tienen muchos privilegios que ya también lo vimos una vez, ¿no? Pero que están sujetos a la disciplina y al gobierno de la iglesia. No sé si se puede llegar a entender. A ver si se puede entender, lo voy a repetir despacio porque por ahí dicen sí, y cuando sucede algo dicen, ¡ay! ¿Qué está haciendo? Usted es un legalista. Esas personas que están unidas a la iglesia local están sujetos a la disciplina y el gobierno mismo de la iglesia. ¿Conforme a quién? ¿Quién ha instituido esto? El Señor Jesucristo. Entonces, estas personas que forman parte de la iglesia local, bien constituida, van a estar sujetos a cuando el pastor le tenga que disciplinar. Bíblicamente, por supuesto, el pastor, ya lo hablamos un montón de veces, no es alguien que anda con un látigo, no es con alguien, un policía que anda con una lupa, como un inspector que te sale abajo de la mesa a ver si te puede encontrar algo. Por supuesto que la disciplina siempre está hecho con amor, buscando que la persona se arrepienta, ya hemos hablado también, o sea, de esto, y buscando volver, traerlo con amor. No se trata de un militar, pero se debe entender que todo esto se hace para cuidarlos, para que no se extravíen, Al que ama a Dios, le disciplina. Hebreos 2. Entonces, debemos entender que cuando forman parte de una iglesia, la iglesia no es un mero club social donde yo voy a escuchar una prédica, canto un himno, después me voy a... No, formás parte del cuerpo de la iglesia y por lo tanto vas a tener privilegio y vas a tener responsabilidad dentro de la iglesia. Es el gobierno de Dios acá en la tierra, la iglesia. ¿Se puede entender? Entonces van a estar sujetos a disciplina y el gobierno mismo de la iglesia. Entonces esta membresía no es algo opcional que yo puedo decir, bueno, quiero, no. Y es algo, la disciplina es una de las marcas de la iglesia verdadera. ¿Por qué?
porque vemos que hoy así están las iglesias por no haber qué, no haber disciplina. Cada uno hace lo que quiera adentro y al no haber una disciplina, vemos lo que vemos, ¿no? Así vemos que ni un nombre de iglesia tiene. Acá en el centro tienen, no me acuerdo si dice centro de ayuda espiritual, o centro de Dios es amor, algo, centro de Dios es amor, pues, centro cristiano, cosas así, se sacaba el nombre de la iglesia, ayuda espiritual, cosas así le ponen. No hay más disciplina. Ahora hay psicoanálisis, y podemos hablar y hablar, pero no es así. Entonces por eso hay una disciplina, hay un gobierno dentro de la iglesia bien instituido que el Señor Jesucristo ya ha mandado, ya lo vimos en Mateo 18. En hebreo, base bíblica, Hebreo 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Si aman a sus pastores, porque él no es un militar, él es alguien que de verdad vela, algo que de verdad los ama, de verdad que los quiere, y para eso lo ha puesto Cristo, para cuidarlo, no para que se enseñoreen de ellos y no sacarle nada, sino para entregarse, así como Cristo se entregó, los pastores deben entregarse a la iglesia, amarla, así como Cristo, porque ellos están reflejando el amor de Cristo, pero también la disciplina de Cristo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ellos velan, están orando continuamente, como ustedes capaz que están orando, él está hincado de rodillas o está parado en algún lado velando por ustedes. ¿Y qué le pueden dar? Ellos, como muchos no pedimos nada, ni siquiera dinero, ni ofrenda, ni diezmo, nada pedimos a esta iglesia. Pero sí pedimos que nos hagan la tarea fácil, en el sentido para que nosotros lo podamos hacer con alegría, como dice Hebreo 13:17, y no quejándose, porque nuestro es provechoso, porque de verdad le amamos y de verdad queremos que sean edificados, y cuando Cristo venga, que ellos les encuentre bien, y ustedes no se sientan avergonzados, porque si aman de verdad a Cristo, van a amar a aquella autoridad que Cristo puso, ¿no? En 1 Corintios 5, de 9 al 11, dice, vos escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en el tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, que dice mala palabra, o borracho, o ladrón, con el tal ni siquiera comáis. Mira lo que dice el Espíritu Santo por medio de Pablo. No te juntes con aquel diciendo cristiano que dice malas palabras. Malas palabras. ¿Cómo es posible? Ni siquiera comas con esa persona, dice Pablo. No te juntes con ninguno que llamando a tu hermano diga malas palabras, sucede con su boca. Es grave, ¿no? Entonces debemos recapacitar, porque siempre se saca, no, porque el adulterio, si mirás, pero los otros pecados no aparecen, o un borracho, o un ladrón. O avaro, o una idólatra ni siquiera te juntes a comer, dice Pablo, no te juntes, porque él se está llamando cristiano. Son cosas que debemos recapacitar, porque estos también son pecados que se pueden disciplinar dentro de la iglesia. Se disciplina si adulteró alguno, si alguno robó, pero no tengo tiempo de hacer un estudio expositivo sobre la disciplina de la iglesia. Pero vemos que la disciplina también, fíjate que entra en varias áreas. La idolatría, se podría disciplinar por ser idólatra, por ser un maldiciente, por no arrepentirte, por tener siempre tu boca sucia y no arrepentirte. La iglesia primitiva podía disciplinar por eso y expulsarte. Pero hoy, como se quiere tanto, para no echar los miembros, solamente los pecados gravosos, como robar, por ahí adulterar, eso sí, que por ahí la gente lo ve, pero no. Antes eran muy celosos y cuidaban mucho los miembros de la iglesia. Podríamos hablar más. Lo dejo para que nos consideremos todos en esto y no estar juzgando a nadie, pero que esa es una iglesia bien bíblicamente constituida. Cuando el pastor llame la atención sobre estas áreas y pertenecen a la iglesia local, que digan, sí, no que digan, me querés con el látigo. No, es que eso manda a la iglesia si pertenecen como miembros. Entonces, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales. Vamos a ver después que las iglesias locales tienen que ser que enseñen verdadera sana doctrina, que haya disciplina, sino porque hay muchas iglesias. Pero bueno, ¿cuándo y dónde tengan la oportunidad de hacerlo? Por supuesto, ya deben hacer examinar cuidadosamente, saber, ¿no? Ahora vamos a ver. Aquellos, o sea, estos que están obligados a unirse, ellos van a tener que ser admitidos y también van a tener privilegio dentro de la iglesia.
pero también, como dije, van a estar sujetos a la disciplina del gobierno de la iglesia misma, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito cómo gobiernan los ancianos de una iglesia local, cómo ejercen, o sea, el gobierno, o sea, los pastores de una iglesia local, cómo es que se haría, por lo menos de esta iglesia o de otra. Y es cuando predican, o cuando predico de acá, para que puedan entender, para que puedan identificar con esta iglesia, y aconsejan otros pastores en fidelidad a la palabra de Dios, que son fieles a la palabra de Dios. Y no estamos manipulando, o sea, la vida del pueblo, de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Entonces, cuando gobernamos, o sea, de la iglesia, cuando se van a dar cuenta con esta iglesia bíblica, cuando yo me estoy saliendo de lo que es una iglesia bien bíblica constituida, es cuando yo deje de predicar la sana doctrina, y cuando no esté yo aconsejando de acuerdo a la palabra de Dios, cuando yo diga, no, yo creo que esto es así, así, y quiera, o algún pastor diga, no, usted tiene que dar para la iglesia, para que, ¿dónde está tales palabras? Me tiene que dar para, ¿a dónde está? Cuando se salgan fuera de esos consejos de la palabra de Dios, no está gobernando bien la palabra de Dios, porque no se manipula al pueblo de Dios. Esas personas van a tener juicio. Entonces los que gobiernan la iglesia, gobernamos la iglesia que hemos puesto por la iglesia, se van a dar cuenta porque ellos están gobernando y van a estar aconsejando, y lo van a ver al pastor siempre con las escrituras, siempre bíblicamente, y no manipulando, no señoreándose por el pueblo de Dios. Así van a ver que están gobernando, porque es como Dios mismo hablando, la palabra de Dios. Ellos van a ver lo que dice las escrituras, y no lo que dice un hombre, lo que ha dicho alguna persona o un teólogo, lo que dice las escrituras. Ellos tienen que agarrar las escrituras, y las escrituras, fijarse lo que dice, de esa forma gobierna por medio de la palabra de Dios. Cuando ejercemos esta disciplina, muchos creen, y más ahora las iglesias Dios es amor, empiezan a decir que la iglesia siempre se ha escuchado que es el hospital de Dios, y que no es así algo como nosotros, algo militar, que son malos, y que la iglesia debe curar con amor, o sea, el daño, porque siempre dicen, ustedes están siempre atacando más que curando el pecado, ¿no? Pero ¿qué sucede? La iglesia nosotros sí curamos o la amonestamos con amor, le corregimos con espíritu de mansedumbre. Es un hospital donde también se lo jura. Pero deben entender mucho que la iglesia no es una morgue donde están un montón de gente muerta espiritualmente, y lo único que tiran es olor a pudredumbre. No sé si han sentido el olor a muerto. Yo he sentido el olor a muerto. El olor a muerto es no sé si han visto, aquellos que no saben lo que es eso, les invito a que vean alguna serie. Yo antes, hace tiempo que no miro, pero hace un tiempo cuando miraba tele, había algo que me gustaba que llamaba así, algo así de los policías, algo así. Cuando ellos encontraban un muerto se tapaban la nariz, no sé si han visto. Cuando entraban así en un caso que encontraba, ¿qué sucedía? El olor es muy fuerte, yo te puedo decir porque yo he sentido ese olor. Entonces, la iglesia no es un lugar donde están todo un montón de muertos. Y eso es lo que sucede en ellos, que dicen que al aplicarse, cuando aplicamos eso, que deben aguantarse y así se aguantan entre ellos, ¿no? Pero no se trata de eso, Eso es lo que deben entender. Y lo hacemos con amor, pero eso no quita, o sea, que tenga que haber la disciplina dentro de la iglesia. La disciplina por eso siempre va a ser con amor, pero ese amor tiene que estar firmemente, y el amor, o sea, no se va a gozar de la injusticia. Si hay amor, dice, pues yo hay amor, dice, no hay amor, pero el amor no se goza, entonces goza de la injusticia. Ellos sienten amor, pero aguantan el pecado, aguantan la injusticia dentro de la iglesia con tal que no pase nada. Pero el verdadero amor dentro de la iglesia no se va a gozar de la injusticia, o sea que no va a estar aguantando suciedades dentro de la iglesia. ¿Se puede llegar a entender? Vamos a ver ahora cuáles serían las marcas de una verdadera iglesia. O sea, ¿cómo podría saber cuál es una marca de una verdadera iglesia? Yo sé, no sé, una vez me parece que hay en internet, por algún lado, una vez alcancé a ver que había un libro o algo así que habían sacado las 9 marcas de una verdadera iglesia, algo así. Bueno, pero no vamos a tocar eso nosotros, ¿no? Pero vamos a ver más o menos algunas marcas de una
de una verdadera iglesia bien constituida, ¿no? Una de ellas es la doctrina bíblica. Hace 2 años y medio más o menos que estamos llegando, vamos a casi 2 años y medio más por decir, más de 2 años estoy seguro, que estamos con doctrina bíblica. Además, nuestro canal se llama Doctrina Verdadera, ¿no? El canal de YouTube, Doctrina Verdadera, ahí nos vemos las prédicas. Una de las marcas es la predicación expositiva. Y nuestra iglesia está caracterizada porque tenemos fundamento reformado. Somos una iglesia bautista reformada. Y por eso creemos en la predicación expositiva. ¿Por qué expositiva? No voy a hacer ningún nada de homilética, o sea, ningún sermón, nada, pero voy a explicar para aquellos que no entienden o aquellos que no preparan sermones. Aquellos pastores que preparan sermones me van a entender. Podés hacer varias predicaciones, ¿no? Tenés muchas, te han estudiado la materia de homilética, pero aquellos que no entienden, o sean parte de la iglesia, o están escuchando, es la forma cuando el pastor por ahí dice, hoy vamos a predicar sobre el matrimonio, o hoy vamos a predicar cómo educar los hijos, hoy vamos a predicar, no sé, cosas, el tema que le concerna, que quieran. A algunos les gusta la mayoría de la iglesia, a muchos pastores les encanta ese tema, que es la monedita, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? Que cuando vos tocas esos temas, estos se llaman temas temáticos. Un tema temático para preparar, esa es la materia homilética. ¿Qué sucede? Que el pastor siempre elige el tema que le gusta a él. ¿Entendés? No está mal, no está mal. Pero lo que sucede es que siempre lo malo que está buscando un tema. En cambio, las predicaciones que hacemos en esta iglesia, que es predicación expositiva, vos elegís una carta, como así en este caso de Romano, que llevamos 2 años y medio, y vamos texto por texto desatando la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, y yo no me puedo hacerme el tonto en ninguna parte. Porque me va a decir, pastor, sí, y versículo tal. Ah, sí, ¿y cómo puedo hacer? Entonces, por eso yo hago la predicación expositiva, texto por texto. Las otras predicaciones están buenas, pero yo creo que esta es una de las mejores, incluso también avalada por la historia de la iglesia que se hacía. Una de las marcas de la iglesia verdadera es la predicación expositiva. Vamos, la predicación expositiva. ¿Se puede llegar a entender, por favor? La predicación expositiva. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos texto por texto y predicando todo el consejo de Dios. Otra de las cosas que vimos es la pluralidad de ancianos varones. Ya vimos que se trata de que tienen que haber el gobierno de la iglesia, cuando va creciendo, por supuesto, si chica no, en este caso acá esta iglesia no, pero tiene que haber ancianos varones, ancianos, y no tiene que haber pastoras en una iglesia bíblicamente bien constituida. También si estamos viendo algunas de las marcas, si usted está en una verdadera iglesia bien constituida, ¿cómo saber? Hay disciplina eclesiástica en su iglesia. Gracias. ¿Hay disciplina eclesiástica en su iglesia? Cuando alguien, el pastor le dice, por favor, estamos en el culto, o algo así, usted dice, sí, o anda así, o no se sujeta al pastor que le está predicando, porque ese hombre que está acá, se lo ha puesto Dios. Y si alguien le está diciendo es porque Dios mismo le está diciendo. Entonces, ¿qué sucede? En las iglesias no pasa nada, el pastor dice algo, hacen, van a escuchar que hace. Eso es una falta de respeto a Dios mismo, Y eso es lo que sucede. Dios mira el corazón. Lamentablemente, ¿qué sucede? Es que en las iglesias no hay disciplina, porque sucede que hoy le importa, y no me voy a cansar de decirlo, le importa el dinero. Como le importa el dinero, le importa que haya por lo menos 20 personas. Si hay una persona, nadie predica. Por una persona nadie tiene el amor. Nadie se va a sentar por una persona a predicar, porque es una persona. Entonces, ¿qué sucede? Como no hay disciplina, así están las iglesias. Entonces, eso es lo que se dice. En una verdadera iglesia tiene que haber disciplina eclesiástica. Y si sos parte de ese cuerpo, te vas a tener que sujetar a esa disciplina. A ver si se puede.
Y otra es el respeto por los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. Por supuesto, esa persona tiene que haber sido bautizada, esa persona tiene los derechos de poder participar de la Santa Cena. ¿Mm? Se puede entender, por supuesto, el pastor también debe advertirles a esas personas sobre la Santa Cena, no estar tomándola así nomás. ¿Mm? Seguimos un poco con la sujeción al gobierno y la disciplina de la iglesia local. ¿Cuándo entonces yo podría considerar la posibilidad de cambiarme de la iglesia? Porque no me gusta el pastor porque hace disciplina. O yo creo que está muy pesado con las prédicas. Y me gusta más allá que cante alegre y danzan y todos los hermanos y vos podés hacer lo que quieras, caminar por los pasillos y nada, no pasa nada. Ahí todo ese amor se ve. Acá se ve como que es muy así, muy... esas pueden ser unas... Yo cuando decidí cambiarme, o cuando por lo menos salí de esas mega iglesias que hace tiempo y Dios me abre los ojos, ya vimos cómo creció esta iglesia acá, no fue por cosas así, no porque me gustaba el pastor ni nada, fue creo que Dios mismo me abrió los ojos y con el correr del tiempo vi que en algo no estaba mal y se trataba de ¿qué? De que la doctrina estaba alejada del fundamento bíblico, de lo que manda las escrituras. Y eso es algo donde nosotros debemos considerar si nos vamos a alejar de la iglesia o queremos salir, es que si están alejadas del fundamento bíblico, si no están fuentes sobre los fundamentos, las bases que pusieron los apóstoles, ¿no? No hay una predicación expositiva. En este caso puede haber temas temáticos, pero se aconseja, o por lo menos yo aconsejo más que se debe hacer predicaciones expositivas, porque en ese caso vamos tocando toda la epístola, vamos viendo. Si yo toco un día Gálatas 2.1, y el domingo que viene toco Efesios 4.17, y voy picoteando de un poquito de la vida, es como que yo hoy lea un libro de novela, mañana veo otro de acción, otro veo de historia en el Antiguo Testamento. Eso lo puedes hacer en tu casa para hacer toda la vida. Pero para entender algún libro, una película, tenés que empezar del principio al fin. Por eso tiene Apocalipsis, pero tiene Génesis y Apocalipsis. Un principio y un fin. El alfa y el omega. Entonces se recomienda que se haga una predicación expositiva. O que si no se le habla a los pastores, no podía hacer una predicación expositiva, queremos saber sobre este libro que no entendemos. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que conocer las escrituras. Cuando vemos que hay errores graves y no pasa nada. También debemos considerar, vemos que hay adulterio, cosas que los líderes, como yo veo en otra iglesia, por no decir nombre, se llevan a otras, vos ves a tus parientes que se la llevan a bailar, tienen relaciones con los hombres, y vos le ves pues líder cantando. Esto sucede porque lo he visto y lo veo, o lo he escuchado por lo menos, de muy cercano. Y están ahí, líderes, mujeres, encima mujeres. ¿Y qué sucede? Y nada pasa a nadie. Considera dónde está allá. ¿Por qué? Eso es grave. Todo eso sucede porque no hay disciplina. Cuando hay inmoralidad, mundanalidad. Cuando hay mucha inmoralidad, vos ves lo que estaba diciendo recién, hay mundanalidad, que no se corrige dentro de la iglesia. El pastor está muy pasivo. Está muy preocupadito en las cosas que por ahí que le entran. O quizá él no fue llamado a pastor. Y él no tiene la autoridad. El pastor no es que tiene que tener una autoridad de enseñorearse, que quererse más que los demás. No, el pastor tiene el Espíritu de Dios, tiene el celo. Él puede estar riéndose y alegre cuando están con ustedes, pero en las cosas de Dios él no se va a doblegar. Él no tiene doble ánimo. Él está sujeto a su Señor y está obediente. Para eso le ha llamado. Entonces, porque vela por sus almas, y por eso, qué fácil sería, usted le tener un pastor que es flexible. Cuando sucede algo, él no se anima a defender las cosas de Dios, y ¿cómo voy a confiar en un pastor así que no tiene callado para defenderme a mí en el nombre de Cristo? Entonces, deben confiar en el pastor mientras anda bíblicamente, y él vemos que él sí corrige estos errores, no permite que entre la mundanalidad del mundo, la música del mundo, como para que se llenen las iglesias, que haya se esté llenando, no. Cuando no hay respeto por los sacramentos, ustedes ven que cualquiera puede llegar a tomar así, vos ves la vida de la persona y ¿cómo es posible? Si vos sos pastor y me llama la atención, estás viendo que la otra persona está viviendo en pecado continuamente, no se arrepiente de su pecado y lo dejás participar dentro de los sacramentos, no tiene un respeto por la Santa Cena y vos sos pastor y estás viendo porque vos conocés la vida de esa persona y no le llama la atención. Entonces debe haber un respeto por los sacramentos.
cuando no hay un gobierno bíblico. Estamos viendo cuándo podés considerar si te vas a ir a esa iglesia. Cuando no hay un gobierno bíblico, y lo que estábamos viendo en el día de hoy, no hay un gobierno bíblico bien constituido. Y ellos dicen, ay, pero ustedes creen en esto y en aquello, es como que creen en doctrinas de hombres, pero estamos dedicándose a lo que dice las escrituras, cómo eran las iglesias primitivas, cómo se manejaban el gobierno. Vemos que la iglesia a veces está gobernada por una mujer, o aún con un pastor que no está calificado, o sea, para ser pastor, un neófito. Hay pastores que por ahí, quizá por ahí no entienden mucho, o sea, vamos a decir, no estoy diciendo que tienen que saber todo de teología sistemático, pero creo que tienen que saber, por lo menos, tienen que saber algo cómo preparar un sermón. Conozco pastores que de verdad están hace años y yo los conozco. Acá vivimos en barrios, yo sé que vivimos en barrios muy pobres, acá calle de tierra, pero yo conozco que hay mujeres que amparan a ese pastor y ese pastor ni siquiera por ahí sabe exponer un tema, solamente grita y la forma y están así con la música nada más y de verdad no están calificados, Dios no le ha llamado para estar. ¿Y qué sucede? Y eso es un mal gobierno de la iglesia, porque se lo queremos, porque él es bueno. Y vos lo has escuchado. Dice, es bueno él. No se trata de si es bueno, es si de verdad ha sido llamado por Cristo para gobernar la iglesia. Cuando hay problemas en los divorcios, el pastor está divorciado, hay muchos problemas, y todo eso deberían cada caso ser visto con cuidado y considerar si te podés cambiar de la iglesia o no. Pero no porque no te gustó, porque por ahí ni siquiera te saludó el pastor, porque te pasó justo y vos decís, me quiero cambiar porque justo él me llamó la atención a mí, y como me llamó la atención me enojé, me voy. Eso no se trataría. Perdón, vamos al párrafo 13 para seguir avanzando. Dice así: ningún miembro de la iglesia, sobre la base de alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas sobre la base de tal ofensa en cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Bueno, el párrafo 13, acá, vamos a ver, o sea, entre el 12 y el 13, sigue un poco más sobre la sujeción que están a la disciplina de la iglesia local. Acá toca un poco, a ver, está un poco complicado, pero voy a tratar de explicarlo con mis palabras. Es cuando algún miembro, vamos a decir, a ver si lo puedo explicar con mis palabras, ha recibido alguna ofensa. Y vamos a decir que si recibiste una ofensa, te fuiste ofendido por un hermano o por alguien. Y esta persona ha llevado, vamos a decir, el problema a la iglesia. O él le fue y le dijo, hizo lo que está en Mateo 18, Entonces, ¿qué sucede? Va y no pasa nada, llama a otro testigo, no pasa nada. Entonces lo comunica a la iglesia. Y vos que por la iglesia pasa y no. ¿Clic? Sigue el problema entre la iglesia, pero vos le decís, pero yo hice lo que los paso. No vamos a decir, no sé, cualquier cosa que se podía perdonar, a ver, porque acá la confesión no se explaya mucho, entonces tenemos que ver bien. Yo diría que, como ponerle que, no sé, te dijo tonto, y sobre eso es muy clarito lo que dice las escrituras, que hay condenación, dice, por decirle tonto o algo así. No sé si han leído las escrituras, no tengo tiempo de ir ahora, pero le estás insultando a tu hermano, le dijiste algo, perdonalo, no guardes rencor. Vamos, yo quiero ir un poco más allá de ahí. Ponle que saliste de garante. Ahí está, ahora sí. Porque si vamos así, me dijo tanto, bueno, perdonalo, si Cristo llevó un montón de cosas, quizás, bueno, pero no vas a estar por llevando todo esto allá, para ir hasta allá. Yo quiero poner un poco más de peso sobre esto, porque vamos a decir, salí garante. 5.000 pesos argentinos. No sé cuántos serán en euros, en dólares son como 5 veces más. 5.000 pesos serían $2.500, ¿no? Que yo así no los tengo. Pero
lo que debería hacer la iglesia, en este caso, es perdonar. O sea, si no fuera la ofensa chica, debería estar perdonando. Pero en caso de que fuera una ofensa, o sea, como la que estamos viendo, lo que manda la confesión, por eso estoy diciendo no se explaya mucho, es que la persona no se debe ausentar de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna ordenanza, o sea, como que estar diciendo como hacen en el mundo, cuando no están de acuerdo, ellos como hacen una campaña, hacen piquete, golpean las ollas, por supuesto no van a hacer esas cosas, pero no manifestar su desconformidad. La confesión lo que nos enseña es que debemos esperar, esa es la palabra que dice, si no debe esperar en Cristo mientras prosiga las actuaciones de la iglesia. Entonces lo que deben hacer ellos es esperar en Cristo. Deben esperar hasta cuando la iglesia resuelva. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que vamos a ver algunas bases bíblicas. Mateo 18, de 15 y 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y la otra base bíblica, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a otros de amor. Estos textos avalan lo que yo le he dicho, en caso que le haya ofendido y el agravio sea menor. No nos olvidemos que somos todos pecadores redimidos dentro de la iglesia de Cristo. Ni vos, ni el pastor, ni nadie es perfecto. Por supuesto que él va a hacer algo. ¿Quién no peca contra su hermano? Levante la mano y anímese a agarrar una piedra y tirarla. Entonces, ¿qué sucede? Que todos somos pecadores. Estoy hablando de un pecado más grave, en este caso que se haya endeudado, en este caso que pueda haber algo inmoral. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Estoy hablando de cosas importantes para que y la iglesia como que está ahí, como que no hace nada. Y vos te decís, pero ¿cómo es posible que la iglesia no esté actuando? Cuando Pablo sucedía estas cosas, decía, ¿irán ustedes al gobierno al mundo? O sea, en 1 Corintios 6, si no me equivoco. ¿Acaso no hay ninguno de ustedes cualificado para entrar con este asunto? Se estaba acostando con la hija con la madrastra, ¿no? Cuando hay algo así y vemos que no sucede nada, entonces debemos esperar, estar orando, viendo. Sabemos que dentro de la iglesia, por supuesto, a veces hay pastores o a veces, como se está diciendo, no están muy bien cualificados dentro de la iglesia. Entonces, puede haber otros problemas también, pero debemos estar esperando en que la iglesia tome las resoluciones, ¿no? Y no olvidar que ellos van a estar, y si no, esperar en Cristo, sabiendo que cuando Cristo venga, Él va a tratar sobre esos temas, ¿no? Hay no es como un proverbio, pero a veces se han escuchado alguna vez que dice, tratar con los santos en el cielo será una gloria. Tratar con ellos aquí en la tierra, esa es otra historia. Y es así, estar todos juntos cuando estemos redimidos en Cristo Jesús, o sea, ya estamos redimidos en Cristo Jesús, pero lo que sucede es que hay remanente de pecado, astucia de Satanás, el pueblo todavía es inmaduro porque el pueblo de Dios todavía ama las cosas de este mundo, el pueblo de Dios no quiere crecer en Cristo, y eso es lo que sucede, que a veces ese mismo pueblo de Dios rebelde trae problemas dentro del pueblo de Dios, y traen problemas aquellos que están más maduros, aquellos que se preocupan por las cosas de Dios, aquellos que quieren perseverar en Cristo, pero estos por su inmadurez lo único que hacen es traer problemas dentro del pueblo de Dios. Algunos son hermanos, otros están solamente para molestar adentro de la iglesia, pero ya sabemos que la iglesia está por verdaderos hijos de Dios, porque trigo puro que Cristo los viene a buscar, y después están las cizañas que molestan dentro de la iglesia. O sea, por eso debemos saber que en estas cosas debemos ser pacientes. Ya le informamos al gobierno de la iglesia, ellos son responsables de esto. Debemos esperar y no hacer ninguna campaña, no estar haciendo así disconforme como hace el mundo, porque somos hijos de Dios. Entonces,
tratar de perdonar si el error es chico, o sea, la ofensa, ¿no? Y si es grande, tratar de esperar en ella. Bueno, eso más o menos porque la confesión no se explaya mucho. Vamos a ir al párrafo 14, la comunión con otras iglesias locales. La declaración dice así: puesto que cada iglesia local y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada uno dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ellos, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Por supuesto, los invito a que tengan su conclusión en la mano, pues se lo leo despacio, esto no termino más. Entonces fíjense en ustedes en el capítulo 26, párrafo 14. Base bíblica, dice así, Juan 17:20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, ¿de qué está hablando esto? Por supuesto ya dije, su título, la comunión con las otras iglesias locales. Eso es lo que enseña el párrafo 14. ¿Qué sucede? Bueno, entonces viva el ecumenismo. Me veo junto con aquel que siempre está allá hablando en lengua, no se le entiende nada, aquel otro que está allá que habla de tal cosa, con el mormón, con el testigo, todos somos uno en Cristo. Eso habla de la comunión con las otras iglesias locales. Dios es amor y todos somos unidos. ¿Para qué debe haber distinciones? ¿Para qué te llamas Iglesia Bautista de la Gracia? Si todas tienen que ser una iglesia. Habla de eso, la comunión, o sea, una comunión, un comunismo, o sea, un ecumenismo. No. Lo que sí habla que debemos tener relaciones y un trabajo en conjunto y ayudarnos con las iglesias de nuestra misma confesión de fe. Y eso es ordenado por Dios. Yo cuando tengo tiempo, ahora no, pero cuando he tenido tiempo me he comunicado con otros pastores, algunos muy buena onda, otros como queriendo ayudar, como enseñorear, me está buscando mi ayuda como para que yo, y poco entienden esto. Lo que yo siempre he buscado es tener una comunión con otras iglesias. ¿Pero para qué? Para tener buenas relaciones, para no estar aislados acá, pues sabemos que hay otros hermanos en otra parte del mundo, más sabiendo que se ha expandido toda tanta falta de doctrina, debemos estar unidas. Ya lo he explicado un montón de veces, que nosotros somos iglesia bautista independiente y particular, y ninguno de esos pastores se va a enseñorear, por supuesto, de esta iglesia. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pero tiene que estar, eso debe ser para las relaciones y el trabajo en conjunto y ayuda mutua con las iglesias de nuestra misma confesión de fe, lo que estaba diciendo, ¿no? Y eso es lo que tiene que suceder. Es para ayudarnos nosotros, pero debemos creer lo mismo. Yo no me puedo ir con otro que tiene otra creencia, vamos a poder creer que son unitarios, que no creen en la Trinidad, y me junto con ellos. No deben tener una misma, no puedo querer juntar con alguien que dice que Jesucristo no es Dios, con otros que creen que no te predican el verdadero evangelio, no te predican el arrepentimiento de pecados. No, debemos juntarnos, pero con los que tienen la misma creencia que nosotros, para estar fortaleciéndonos. ¿Se puede llegar a entender? Bueno, vamos a ir al capítulo 15 para terminar. Los beneficios de la comunión con otras iglesias locales. O sea, ¿qué beneficio podemos tener entonces? ¿Qué beneficio puede tener esta iglesia si tengo comunión con otras iglesias locales? Yo he tratado de comunicarme con lo que no sé si han visto, o sea, muy pocos ven las tareas que hago porque trato de hacérselas para Cristo. Pero me he esforzado mucho por esta iglesia, me sigo esforzando mucho por esto. Lo hago todo a pulmón, no lo hago a veces ni con el dinero ni ayuda de nadie, son muy pocos que me han ayudado. Y tratando de buscar lazos con otras iglesias y buscar de acá para allá, pero siempre con tener un beneficio, una comunión con otras iglesias, para que esta iglesia también sea fortalecida, para que tengamos que estén orando por nosotros. ¿Qué dice la confesión? Dice: en caso de dificultades o diferencias respecto a la doctrina, al gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están consumidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y el orden conforme a la mente de Cristo, que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar consejos sobre los asuntos en disputa, para informar a toda la iglesia concernida. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico
propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros para imponer sus decisiones sobre ellos o su oficial. Es algo de explicar, no tengo todo el tiempo de estar explicando esto. Voy a dar unas bases bíblicas y voy a explicar más o menos de qué se trata esto. ¿Qué beneficio podemos tener en la comunión con otras iglesias locales? Si tengo tiempo, sacaré un comentario sobre lo que tenemos sobre este. Hoy me iré dentro de un rato a ver qué dice Samuel Waldron en una parte de su comentario. Por ahora no me voy a ir a él, voy a ir sobre lo que tengo acá yo. Y dentro de un rato me voy a fijar a ver qué puedo sacar de él, a ver qué dice. Pero ¿qué beneficio tenemos de la comunión con otras iglesias locales? De base bíblica, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Más en la multitud de consejeros hay seguridad. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirmarán. Proverbios 24:6, porque con el ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. A ver si puedo rescatar algo de Waldron acá y digo más o menos de qué se trata esto de las relaciones fraternales o con la comunión con otras iglesias. Podemos ir también a segunda o tercera de Juan, vamos a ver que se trata un poco de la comunicación y conocimiento que tienen que tener las iglesias, ¿no? Y esto debe ser siempre en amor y la edificación. Voy a dar unas palabras de Waldron, a ver, en una parte que él dice, estas son textuales palabras de él, o sea, la ventaja especial cuando hay algunas asambleas consultivas. No olvidemos que deben ser consultivas nada más, ningún pastor se va a venir a señorear sobre esta iglesia. Si nos juntamos o nos podemos ajustar, si viene otro pastor de otra iglesia de acá, yo vengo de Salta, vengo de Buenos Aires, hola pastor, pero él no viene a señorearse de esta iglesia. Yo no le puedo permitir eso. Yo puedo permitir tener una conversación con él por Skype, yo puedo permitir tener una conversación con algo para que él a ver qué le parece, para darme consejos, para decir qué te parece de evangelización en esto, o trabajar en esta área, o quizás en esta yo pasé, pero ¿en qué? Para poder aconsejar y estar creciendo, ser fortalecido, pero ningún pastor se va a enseñorear de las otras iglesias. ¿Se puede entender? Esto es muy importante porque esto no se hace en las otras iglesias. En otras iglesias hay un super pastor, no sé qué, y todos los pastores de toda la iglesia están sujetos, es como un papado, la iglesia evangélica que vemos acá en Mar del Plata. Y se sujetan a lo que dice él y dan el diezmo de los diezmos al diezmo de él y todo es así y todo se maneja así. Cada iglesia local está bíblicamente bien constituida, somos iglesias independientes. El pastor va a rendir cuentas por esto. Entonces él dice una parte las ventajas, dice así, palabras de él voy a decir, las posibles razones para tales asambleas son dificultades, diferencias y prejuicios entre la iglesia o una iglesia. La base bíblica para tales asambleas es la doctrina bíblica de buscar consejo y no ser sabios en nuestra propia opinión. Tales asambleas son también requeridas por la necesidad bíblica de procurar guardar la unidad. La limitación estricta de tal asamblea es el hecho de ser meramente consultiva. El consejo en la Biblia es frecuentemente no utilitativo, aún sin proceder de un apóstol. Equipar a los líderes de la iglesia con gobernadores a quien se da un cargo por parte de un rey sobre una provincia de un reino. Tales gobernadores pueden buscar consejos los unos de los otros, pero legalmente son responsables ante solo el rey. Para que se pueda entender, Dios me ha puesto sea para gobernar esta iglesia acá, como a otro pastor le han instituido para gobernar. Por eso, que ningún otro pastor que gobierna la iglesia en otras partes puede venir a gobernar acá. ¿Por qué? Porque ella tiene su lugar donde gobernar. Cristo, estamos sujetos a un solo rey, y ese rey, vamos a decir, como acá en Argentina, es una presidenta. ¿Se puede entender? Está la presidenta Kirchner. ¿Qué sucede? Pero en cada provincia, ¿qué hay? Hay, o sea, un gobernador. Pero ese gobernador no puede venir acá a Mar del Plata a decir, vea, acá a donde está Daniel en calle de tierra, vamos a hacer asfalto y vamos a poner todo acá. Él no puede llegar ni, pero se pueden juntar, pueden hacer una asamblea, no sé si se hace eso ahí, pero no pueden, de verdad no lo sé, creo que se junta, pero no sé, no pueden. Entonces lo mismo dentro de la iglesia, los pastores se pueden juntar, podemos juntar para tener algún consejo, porque Proverbios 12:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más la multitud de consejeros de seguridad. Entonces cuando nos juntamos y hablamos,
podemos dar consejo entre nosotros y que en la multitud de consejos hay seguridad, porque estamos seguros, vemos que tenemos toda una unidad, un mismo pensamiento para la edificación de la iglesia. En Proverbios 15:22 ya leí, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas la multitud de consejeros se afirmarán. Cuando hay muchos, se hacen vamos a decir, consejo entre la iglesia, pero no para enseñarse, sino para, con la idea es de que sean edificados, como estaba diciendo recién, en modo de consulta, pero no de señorearse ellos de estar gobernando esta iglesia. Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra y la multitud de consejeros estará la victoria. Espero que se haya podido entender. Perdón, te sigo con la gripe hoy. ¿Qué sucede si hay un pastor que está abusando dentro de la iglesia y ha sido descalificado? O sea, de lo mismo, de la iglesia no sabe cómo hacer con ese pastor que está dentro de la iglesia, y ese pastor, vamos a decir, se quiere seguir enseñando. ¿Puede la iglesia que está más cerca o hermana, o sea, se le puede estar pidiendo consejo a la congregación? O sea, la iglesia, esto hay que tomarlo con pinza, no le voy a solucionar nada acá en 5 minutos, por supuesto. Pero se puede llamar o consultar la congregación en caso de que este pastor no está caminando bíblicamente, en caso de que hubiera otros problemas dentro de la iglesia, ¿no? Ya lo vimos, o sea, pueden ir a cartas, porque no es un estudio exegético sobre este tema, pero en la carta pastoral le hay. O sea, la forma, no se puede acusar así nomás tan rápido a un pastor, dice Timoteo, ¿no? O sea, Pablo Timoteo, ¿no? En boca de otros testigos. Bueno, tiene que haber un proceso para eso. Pero bueno, si estuviera abusando, o se está descalificado, vamos a decir, tiene que ser, no sé si me pasa en 1 Timoteo 5:19 al 20, para si quieren ir a ver, porque yo en este poquito tiempo no puedo tocar todo esto, ¿no? Pero se puede sí pedir ayuda a otras iglesias en caso de que pudiera suceder algo de esto. Por supuesto toqué todo por arriba, era para ver nada más. Así cerramos el capítulo 26. Vamos a ver 5 puntos, conclusiones y aplicaciones para cerrar estos párrafos. 1, ¿qué sostenemos entonces? Como nosotros como una iglesia local, bien bíblicamente constituida, y somos una iglesia bautista reformada. ¿Qué sostenemos? Sostenemos que la membresía oficial en una iglesia local es un mandato bíblico. Si vas a estar acá, bueno, puedes ser un oidor, ir y venir si querés, pero Cristo manda que debes ser parte del cuerpo. Un dedito no anda por ahí solo. Tiene que estar formando parte del cuerpo, y si sos parte del cuerpo vas a ayudar a la cabeza, vas a ayudar a rascar, vas a ayudar a lo que sea. El pie ayuda a caminar, la boca a comer, el ojo a mirar y todo, lo que sea. Vas a ser un miembro de justicia ahora para Cristo dentro de la iglesia, un soldado, una soldada de Cristo. Pero para eso tenés que formar parte de una iglesia local bien bíblicamente constituida. Y sostenemos que la autonomía de la iglesia local. No hay ningún super pastor o super apóstol que te unge y te da cobertura bíblica. No, cada iglesia hemos aprendido de nuestra iglesia que somos autónomas, independientes y particulares. Eso por eso cuando vienen acá me traen problemas muchos de acá esta iglesia y dicen, ¿por qué está sujeto aquí? Y ellos esta iglesia está sujeta a otra iglesia está sujeta, y hay un pastor acá, por lo menos así son los pentecostales acá. Y lo que sucede es que no pueden entender así, y siempre es el problema de cuando yo estoy acá, en esta iglesia, como no hay más iglesia de la sana doctrina, y por lo menos no se juntan así. Y mi idea es esa, a medida que creces y Dios te crece esta iglesia, es formar más y más y más iglesias, y no irme para arriba y tener todo acá, sino que estar formando iglesias locales. Esa es mi idea. Y formar siempre pastores. Acá en Mar del Plata, si Dios llega a bendecir esta obra. Sostenemos que el gobierno bíblico de la iglesia local es una pluralidad de ancianos, varones, nunca una mujer debe ser pastora. Entonces tenemos que el gobierno de esta iglesia, la iglesia bautista de la gracia, Bautista de la Gracia, sostenemos que esta iglesia tiene que haber, cuando empieza a crecer, formarse más pastores. Y nunca debe haber una mujer pastora, porque Cristo no permite eso. La mujer tiene otros privilegios dentro de la iglesia también. Sostenemos que la iglesia que no practica la disciplina eclesiástica está por debajo de una iglesia bíblicamente constituida. Si no hay disciplina, no estamos hablando de un pastor mandón y gritón, en ninguna forma.
La disciplina, ya sabemos, es corregida con amor, se lo llama a la persona que esté abandonando esa práctica que está haciendo, se la corrige, se llama a otro, hay ciertos pasos. Y a lo último, si no queda más, y ya lamentándolo y llorando, públicamente anunciamos que esa persona, o sea, ha sido entregada a Satanás, ¿no? No queda más. Pero no se trata de militares con un látigo, eso no es disciplina. Porque al que amo, dice Dios, porque te amas esto, ¿no? Entonces, 5, buscamos la unidad por medio de la doctrina y rechazamos el ecumenismo salvaje. Entonces nosotros buscamos siempre, o yo he tratado de buscar esta iglesia, que haya unidad y sea, no un ecumenismo, pero sí siempre he tratado de buscar con otras iglesias, no sé, acá Tandila, acá he buscado partes de acá de la Argentina, y son muy pocos, por lo menos lo único que he logrado hasta ahora es tener un lazo en Facebook, por Skype, nada más. Pero tener una comunión, no estar solos, hay otros hermanos. Amado Padre, terminó este capítulo 26 de la Iglesia Universal y de la Iglesia Local, y para estar echando las bases sobre esta iglesia, para aquellos que forman parte de esta iglesia también sepan lo que queremos de esta iglesia, que puedan tener por lo menos un entendimiento, si no está todo grabado ahí en CD, para aquellos que lo quieran escuchar y formar parte de esta iglesia, que sepan, o sea, qué es lo que creemos como iglesia, una iglesia bien bíblicamente constituida, y para que ellos puedan estar, y si quieren estar formando, y por supuesto para formar parte de esta iglesia no es que tienen que aceptar esta confesión, sino aceptar para ser parte de la iglesia, de la membresía, por supuesto primero deben nacer de nuevo, se deben asegurar que de verdad hayan nacido de nuevo, que hayan sido regenerados en Cristo Jesús, porque te podés saber la confesión de Londres de 1689, de la A a la B, te podés saber de Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia, si no naciste de nuevo vas camino derechito al infierno. Entonces no se trata de saber toda esta confesión, está buena la confesión, pero ¿qué sucede? No te va a salvar, ni esta confesión no te va a salvar, es lo que creemos nosotros, de lo que dice las Escrituras nada más, pero esta confesión no salva, solamente hay salvación en Cristo Jesús. Si no has nacido de nuevo, no podés formar parte de una membresía, porque las verdaderas iglesias aceptan solamente miembros que han sido renacidos de nuevo, porque el cuerpo de Cristo está compuesto por verdaderos hijos de Dios que tienen vida espiritual y han renacido, para que le puedan adorar en espíritu y en verdad, no que le puedan estar adorando en la carne y siguen con las cosas de este mundo, sino no forman parte de este cuerpo, no se pueden adaptar a las cosas de Dios. Espero que se puedan haber entendido todo esto. Le agradezco todo en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, amado Padre, y como siempre decimos de esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.